Buenas noches, ¿cómo están? Qué rico vernos en media semana para buscar la palabra de Dios. Hoy ustedes van a descansar de mí. Dios tuvo compasión de ustedes y trajo un hermano de San Salvador para que nosotros seamos ministrados por su palabra. Para mí, ven Quique y su amada esposa. Ven Rebeca, bonito el nombre, ¿cierto? Ellos es una linda pareja que hoy Dios ha traído para que nosotros recibamos la palabra de Él. Quique es el hijo de un pastor de San Salvador, José Luis Argüello. Dios lo ha usado mucho a Quique y para nosotros es un privilegio tenerlo aquí. Quique, bienvenido. Presenta a tu amada esposa. Rebeca, y pues nada más decirles y comentarles que ustedes son muy especiales para nosotros, porque de que conocimos de la iglesia queríamos venir y visitarlos, y ahora doblemente especiales porque estamos recién casados y hemos venido a visitarlos y a compartir con ustedes. Quique, que seas Dios usándote. Y Dios les bendiga, hermanos. Qué privilegio el poder estar acá con ustedes y qué bueno en las condiciones en las que estamos. Yo comentaba con el pastor Salvador que desde que comenzaron a venir de San Salvador y comenzaron las conferencias y las visitas, yo siempre decía, yo voy en este viaje, yo me apunto, pero nunca había podido venir. Y los tiempos del Señor al final son perfectos y hoy se nos dio la oportunidad. Así es que qué bueno el poder estar juntos para estudiar la palabra. Felicitarles por estar en media semana y pues nada más decirles que son especiales para nosotros. Les queremos mucho y hemos estado orando también por ustedes y por este viaje. Vamos a estudiar esta tarde, noche, bueno, ya noche acá, un mensaje que orando y pensando decía el Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablar conmigo en este viaje específico? Y también para el inicio de esta nueva etapa que nosotros recién nos casamos el sábado y ahora venimos a Colombia pues en la luna de miel y aprovechamos el pasar por acá y poderle visitar y ver. Y yo le preguntaba al Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablarnos como matrimonio en esta nueva etapa? Y creo que el mensaje que el Señor puso es para mí y lo quiero compartir para ustedes y quizás el Señor hable con ustedes también. No sé si alguna vez ustedes han estado, o tal vez sus hijos, ustedes han visto que están emocionados por algo, que están deseosos de usar, quizás un juguete nuevo o algo nuevo, y están muy deseosos de usar y al principio lo usan mucho, ¿y qué pasa después? Lo olvidan, la emoción va bajando un poco y luego al final ese juguete, eso que tanto habían deseado, queda un poquito en segundo plano. Lo mismo había pasado con el pueblo de Dios en la historia que vamos a estudiar, y vamos a estudiar casi un libro completo de la Biblia. Vamos a estudiar un profeta menor. Y lo mismo estaba pasando con el pueblo de Dios. Estaban muy felices de haber regresado del exilio, del cautiverio, y querían reconstruir, querían volver a su nueva vida una vez más en su tierra. Ya vamos a hablar un poquito de contexto, pero les decía, ellos estaban emocionados, tan emocionados que comenzaron a poner las bases para reconstruir el templo, para hacer las cosas. Y luego la emoción se perdió. Y en esa pérdida de emoción, en ese tiempo, pasaron 14 años en donde no volvieron a tocar más el templo. Y el profeta que vamos a estudiar hoy, Dios lo levanta para decirles, ¿qué pasó? ¿Dónde está aquel amor? ¿Dónde está ese gozo que tenían? Y principalmente el mensaje central que vamos a estudiar hoy, y les digo, el Señor me habló a mí, es ¿dónde están tus prioridades? ¿Cómo ordenar nuestra vida? Y para mí, en una nueva etapa que comienza tan crucial como lo es la nueva vida en matrimonio, el Señor me recuerda a poner mis prioridades en orden. Así es que vamos a estudiar el libro de Ageo. Ageo es uno de los profetas menores, de hecho el primero que le habla al pueblo de Israel después de que regresan de los 70 años de cautiverio. Perdón. Después de haber pasado 70 años en el exilio allá con Babilonia, cuando fueron llevados esclavos, 2 años después
comenzó la construcción del templo. Es decir, ellos regresaron. Recuerden esto, ellos en Babilonia no tenían nada, eran esclavos. Y a través de Ciro, que es uno de los reyes que Dios utiliza para poder enviar de regreso a un contingente y que comience a reconstruir el templo y la ciudad, Ciro permite y ellos van y comienzan a sentar las bases, les dije, del templo, dirigidos por Zorobabel en ese momento. Ahora, el trabajo se detuvo después de los primeros 2 años de haber estado en construcción. Y después de esos 2 años, pasaron 14 años más en donde el trabajo o la obra quedó totalmente en abandono. La reconstrucción, pero no toda, solo la reconstrucción del templo, porque ellos sí estaban reconstruyendo algo, estaban reconstruyendo sus vidas. Es decir, venían del cautiverio, no tenían nada, llegaron a una tierra en donde tenían que volver a poblar porque solo había ruinas, y comenzaron a construir sus casas, comenzaron a construir las cosas que quizás ellos sentían que eran prioridad o que tenían algún tipo de beneficio para ellos. ¿Y quién los culparía? Si de hecho necesitan recursos, necesitan dormir en un lugar, entonces cada quien comenzó a reconstruir sus vidas y dejaron el templo un poquito ahí abandonado. Y en ese abandono pasaron 14 años. Luego, 14 años después, el Señor toca la puerta y les dice: ¿qué pasó con las prioridades? ¿A dónde estaban? ¿Por qué han dejado esto abandonado? Luego, después de este mensaje, se termina 4 años después la construcción del templo, y esto lo podemos ver en Esdras 6:15. Pero el profeta que vamos a estudiar hoy es Ageo. En Ageo podemos notar que está lleno de fechas, y estas fechas, gracias a Dios, nos han ayudado a poder poner un pin en dónde estaban y en qué momento estaban, pero realmente esto no es lo más importante. Pero las fechas nos ayudan a decir, hay un mensaje muy profundo con las fechas. Dios dio una tarea que había que hacerse y no se hizo. Y también Dios dio una fecha de cuánto tiempo había pasado desde que se mandó a hacer esa tarea y no se había hecho. Y a mí me habló muy fuerte esto, porque el Señor me estaba diciendo: te he entregado una tarea, y si lo haces, pues bienaventurado eres. Pero también, si no lo haces, yo tengo la cuenta de cuántos días has faltado a lo que yo te he mandado a hacer. Entonces, a mí me hablaba mucho este pasaje en Ageo, porque habla acerca de, número 1, las prioridades y las cosas que el Señor nos llama a hacer, y número 2, acerca de también la disposición y la obediencia en nuestro corazón para con Dios. Así es que vamos a leer sin más preámbulo el capítulo 1 del profeta Ageo. Si están ahí, ayúdenme con un amén para saber que estamos todos. Amén. Perfecto. Dice: en el año 2 del rey Darío, en el mes 6, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué?
dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Oremos. Padre, gracias por esta hermosa oportunidad de poder estar acá con mis hermanos, de poder conocerles, de poder disfrutar, Señor, de las bendiciones que vienen a través de abrir tu palabra. Te pedimos, Padre, que puedas abrir nuestros ojos, llenarnos de tu Espíritu Santo y que tu Espíritu sea el traductor de las palabras de la Biblia a nuestros corazones. Que podamos, Señor, simple y sencillamente escuchar y en obediencia poner en práctica, Señor, ya que podemos escuchar toda la noche, pero si no ponemos en práctica nada, Señor, nos engañamos a nosotros mismos. Gracias, Padre, por esta noche. Quédate con nosotros. En tu nombre, amén y amén. Muy bonita historia del profeta Ageo. De hecho, solo hay 2 capítulos en el libro de Ageo. Les dije, es uno de los profetas menores. Los primeros 9 hablan antes del exilio. Luego estos 3 que siguen, el primero es Ageo y luego consecuentemente van los demás. Pero Ageo tiene la responsabilidad de recordarle al pueblo una cosa que habían perdido, y eso era sus prioridades. Y es que las prioridades son difíciles de mantener en un mundo tan caótico como el que tenemos. Hay trabajo que hacer, está la familia, hay cosas que nos gustan y nos llaman a poder recrearnos, paseos, cosas, enfermedades. Hay diferentes cosas que están sucediendo en nuestra vida que es muy fácil a veces perder el enfoque y perder nuestras prioridades. Pero Ageo nos recuerda, así como le recordó al pueblo de Dios en aquel momento, nos recuerda a mantener las prioridades en orden, siendo Dios lo primero en nuestras vidas. Y me encantaba esto porque el Señor, yo estaba pensando, orando y preguntando qué es el mensaje para iniciar esta nueva etapa, y mira el primer mensaje que el Señor dice: ordene sus prioridades. Y si usted ordena sus prioridades, todo lo demás viene por añadidura y cae en su puesto, y lo hace a través de la historia del profeta. Nos encontramos en el año 520 a.C. Les dije, el pueblo ya había regresado del exilio, pero el templo había sido abandonado mientras las casas estaban en reconstrucción. Ellos tenían sus propias casas, tenían sus proyectos, sus vidas estaban comenzando. De hecho, ustedes escucharon que decía que ya estaban sembrando, ya estaban haciendo todo para vivir una vida fructífera, pero el templo, la construcción del templo estaba detenido. Ahora, Ageo aparece y es contemporáneo de otro profeta también, de Zacarías, y aparecen para poder motivar al pueblo a volver a ordenar sus vidas alrededor de Dios. Y es que esto siempre fue el plan de Dios. Si ustedes van al Éxodo, cuando Dios sacó al pueblo de la esclavitud en Egipto y los llevó hacia la tierra prometida, Dios puso ciertas reglas o cierto orden y mandatos en cuanto a cómo debían ellos de hacer las cosas, incluso la forma en que estaba ordenado todo. Si ustedes recuerdan, el tabernáculo estaba al centro y alrededor estaban las tribus, y así se distribuía todo. Dios había dado ese diseño, y eso era un mensaje contundente para ellos y para nosotros, diciéndonos que Dios debería estar siempre en el centro de nuestras vidas,
que Dios iba a estar ahí mientras Él fuera el centro, iba a estar cuidándolos en la noche como una columna de fuego, iluminando, guiando, y en el día como una nube de humo que también los protegía y les guiaba hacia donde ellos iban, cuando Dios era el centro. Ahora, lo mismo que en el Éxodo, lo mismo que allá cuando salieron de Egipto, lo mismo Dios estaba esperando de ellos, y el diseño de Él siempre ha sido que nosotros podamos tenerle a Él como primer lugar y como el centro de nuestras vidas. Y es el mismo mensaje que trae a través de Ageo y de Zacarías. Y el tema principal del que vamos a hablar esta noche, les dije, era los propósitos, o más bien las prioridades espirituales, la obediencia y las bendiciones que la obediencia trae consigo cuando nosotros decidimos por fin doblegar nuestra voluntad y seguir el plan de Dios. Como les dije, el plan de Dios es que Él sea el centro. Cuando nosotros obedecemos, hay bendiciones que vienen simple y sencillamente por ser obedientes al plan de Dios. Ahora, lo primero que podemos ver en la historia es la queja de esto hay que hacer y la respuesta del pueblo. De hecho, si ustedes leen en la primera parte la respuesta del pueblo, el versículo 2, vamos a leer el 1 y el 2. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, y aquí está: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. El pueblo tenía excusas sobre el por qué no habían obedecido. Decían ellos, no ha llegado el tiempo, es que todavía no es momento para hacer eso, aún no ha venido el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Quizás algunas de las excusas que ellos tenían quizás eran válidas desde el punto de vista humano, pero igual eran excusas al final. Ellos decían quizás, ¿cómo vamos a construir si nosotros mismos no tenemos dónde dormir? O ¿cómo vamos a llevar los poquitos recursos que ahora tenemos, ahorita nos están sirviendo para sobrevivir? ¿Cómo los vamos a utilizar para construir el templo y después de qué vamos a vivir todos? ¿O cómo vamos a construir todos nosotros? Sin embargo, con esas pequeñas excusas y con esos pequeños compromisos, ellos habían comenzado a alejarse de la obediencia y a justificar su desobediencia. Y creo que eso suele suceder con nosotros. Muchas veces esa misma actitud en nosotros suena como, es que hoy vengo cansado del trabajo, todo el día he estado en el trabajo y no me quedó tiempo. Es que han venido ciertos familiares y yo tengo que llevarlos y tengo que estar con ellos. A veces nuestras excusas, que a veces suenan razonables para nosotros, son como más adelante. Ahorita estoy enfocado en el estudio. Ahorita tengo esto que debo de hacer. Ahorita el trabajo, estamos en una temporada difícil. Cuando tenga tiempo, yo lo voy a hacer. Y comenzamos a justificarnos así como el pueblo decía, no ha llegado el tiempo de Dios. Incluso a veces espiritualizamos las cosas y decimos, es que el Señor no ha abierto puertas. Cuando el Señor ya nos dijo que debíamos de hacer algo y los que no queremos obedecer somos nosotros. Y para no sonar tan mundanos decimos, no, es que no es el tiempo de Dios, así como decían ellos. Pero al final eran excusas. Dios estaba en segundo plano porque ellos sí estaban construyendo, no su vida espiritual, pero sí sus vidas y sus casas artesonadas, dice. Note esto, no solo tenían casas, sino que decía que tenían casas artesonadas. Eso quiere decir que estaban decoradas. Eso quiere decir que estaban poniendo empeño. Una casa es lo suficiente que tenga techo, paredes y un lugar donde dormir. Pero ellos tenían mucho más que eso. Ya habían pasado el límite de lo mínimo
y estaban ya ahora haciendo los detalles que a todos nos gustan, y Dios no está en contra de esas cosas, pero si las prioridades están en lo correcto. Ellos se estaban desviando, y ese era precisamente el problema y el por qué Dios va y les da la exhortación, el ánimo. Sus prioridades eran personales y no espirituales. Les dije, las casas estaban artesonadas, y cuando Dios les llama la atención, les dice: ustedes cada uno corre a su casa. Se habían enfocado más en sí mismos y en sus cosas personales que en las cosas espirituales. Se escudaban en que el altar sí estaba hecho, lo que no tiene es muros, pero sí tiene altar. O sea, sí podemos ir y sacrificar y hacer ahí medio, podemos llegar a la iglesia el domingo en la mañana y luego el resto de la semana nos olvidamos. Había una excusa porque el altar ya estaba, pero no estaba todo lo demás. Dios le dice: sus prioridades están equivocadas, están enfocándose en sí mismos y no en lo espiritual. Ahora, Dios envía la corrección no para humillarlos, y esto es importante cuando nosotros escuchamos. Y eso suele suceder con nosotros los cristianos. Cuando leemos, a veces pensamos que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios enojado, y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios amigable, amoroso, cuando es el mismo Dios. Y Dios en el Antiguo Testamento no habla para condenar, habla para advertirnos del peligro que puede suceder si nosotros continuamos haciendo las mismas cosas. Entonces, la disciplina de Dios, la corrección de Dios viene no para hacerlos sentir mal, sino para poder ayudarlos a salir del error. Y es lo mismo con nosotros. Si esta noche sentimos que el Señor toca los corazones, no es para hacernos sentir mal, sino para ayudarnos a salir del error y quizás a reordenar nuestras prioridades como verdaderamente tienen que ser a la luz de la palabra. Esta noche Dios nos dice: sin mí en el centro, nada va a funcionar. Recuerden, según lo que hemos leído, qué era lo que pasaba, y esto me ha tocado mucho porque dice: siembran pero no cosechan, trabajan pero al final el salario que reciben se va en un saco roto. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así en la vida? Trabajo y no paso de lo mismo. Hago y esto y nada me sale bien. Quizás es Dios diciéndonos: hey, las prioridades no están en orden como deberían de estar. Jesús nos dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. La prioridad siempre es el reino de Dios, y todo lo demás os será añadido. Pero muchas veces nosotros nos afanamos, nos ponemos ansiosos sobre todas estas cosas de la vida, y se nos olvida que todo aquí va a quedar y todo acá es pasajero, y que las cosas que verdaderamente importan son las celestiales, las eternas. El hecho de poder hablarle a alguien de Cristo, a mis familiares que no conocen, el hecho de poder sembrar en alguien, discipular a alguien, esas son cosas eternas que perduran y son tesoros del cielo, dice Jesús. Sin embargo, muchas veces nos afanamos en hacer riquezas acá en la tierra, cuando al fin y al cabo, dice Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si al final pierde su alma? Y este es el llamado, el mismo llamado que Ageo hace para el pueblo y para nosotros esta noche. Así es que podríamos aplicar de ese primer punto, pensar. Note que a mí me encanta cómo 2 veces dice: meditad bien en sus caminos. Y si puede, subráyelo, porque esa es la primera cosa que esta noche, al salir de aquí, deberíamos de hacer como iglesia: meditar personalmente en nuestros caminos. ¿Para qué? Para ver cómo están mis prioridades. Dice Jesús: en donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. ¿Y cómo puedo evaluar mis prioridades yo? Tan fácil y sencillo como hacer un inventario de mi tiempo. Yo tengo 24 horas, todos los días, si el Señor nos lo permite, tenemos 24 horas. ¿A qué le dedico mi tiempo? Y con esto no quiero decir que tenemos que todo el día estar orando, leyendo la Biblia. Fuera hermoso poder estar así,
De hecho, algunos han tomado 4 meses de su vida o 3 meses de su vida para poder dedicárselos completamente al Señor. Pero la mayoría de nosotros tenemos trabajo, tenemos familia, hay ciertas cosas que no podemos descuidar. De hecho, la misma Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un inconverso. Entonces, hay cosas que nosotros no podemos deshacernos de nuestra vida. Por ejemplo, el trabajo, por ejemplo, el tiempo que hay que dedicarle a la familia. Me refiero, haga un inventario de su tiempo, pero del tiempo elegible, el tiempo libre que usted tiene y que usted puede decidir con él qué hacer. Ahí va a notar dónde están las prioridades. Porque es el tiempo que cuando podría orar, quizás veo una serie en Netflix o quizás tomo tiempo en las redes sociales. ¿A qué le estoy dedicando más mi tiempo? Y ahí vamos a comenzar a ver a dónde están mis prioridades. Si mi prioridad son mis hobbies, mis pasatiempos y el tiempo en la palabra, en oración, en el servicio, en la iglesia, se ve disminuido, ese es un inventario honesto de a dónde están mis prioridades. Porque ninguno aquí va a decir, no, yo medio amo al Señor. Todos decimos, amo a Dios. Pero ¿cómo se mira tu tiempo? ¿Cómo se mira la manera en que escogemos utilizar el tiempo? Ahí vamos a ver, y el tiempo les dije elegible. El que no podemos cambiar, ese está ahí. Y tenemos que hacerlo. Y tenemos que hacerlo bien porque la Biblia nos manda a hacerlo bien. Pero el tiempo elegible, ¿cómo lo manejo? Ahí está mucho, y ahí nos va a gritar mucho el examen de meditar en nuestros caminos. Ahí vamos a ver cómo están mis prioridades. Ahora, esa es la primera aplicación. El segundo punto de esta noche es la obediencia. El primer punto era prioridades. Y la primera parte de Ageo dice, ¿a dónde están mis prioridades? O sea, el Señor les dice, ¿cómo es que si tienen tiempo para ustedes, pero para la casa de Dios ahí está tirada y ha estado abandonada por 14 años? No sé qué es lo que el Señor ha estado llamándole a usted en su corazón y diciéndole, hey, es tiempo de comenzar a servir. Y hemos tenido excusas para decir, no, es que ahorita me falta, es que cuando crezcan los niños, es que cuando pase esto, cuando termine aquello. Quizás el Señor está diciendo, ¿por qué han olvidado las prioridades? El segundo punto, después de revisar y meditar bien en nuestros caminos, el segundo punto es la obediencia. Porque hay algo muy hermoso en esto. El pueblo de Israel nos sorprende porque generalmente cuando Dios habla al pueblo de Israel en los profetas mayores, y lo hemos visto, y en los otros 9 menores que hablaron antes del exilio, ¿qué era lo que pasaba con el pueblo cuando Dios le hablaba? Volvía a lo mismo, eran oídos sordos. Incluso a Ezequiel le dijeron, te mando a un lugar donde tienen un corazón de piedra y son como espinos y nadie te va a escuchar. Ahora es un pueblo diferente. ¿Sabe por qué? Porque ya pasó por el castigo. De hecho, este pueblo no es que sea malo. Este pueblo es el remanente. Es decir, todo lo que no amaba a Dios se quedó allá. Y este pueblo es el nuevo pueblo que Dios está utilizando, es el remanente. Y aún ellos necesitaban aquel toque en el corazón para decir, hey, despierten, vuelvan otra vez a lo mismo. Y me gusta porque cuando Dios habló, ellos escucharon, pero no solo escucharon, sino que pusieron en práctica las palabras. Y vamos a ver más adelante, al final del capítulo 1, dice que Dios despertó sus corazones, dice, despertó sus corazones, puso un espíritu en ellos para poder obedecer, y comenzaron a hacer las cosas, y esa obediencia les generó bendición, mucha más de la que ellos tenían, porque ya el Señor los había perdonado, les había dado un nuevo comienzo. Pero ¿se acuerdan que decían que trabajaban y no tenían nada? En el capítulo 2 ya vamos a ver en el final de todo. La bendición de la obediencia es que ahora sí yo estaré. Esa es la principal bendición. Dios le dice, yo estaré con ustedes. Y la segunda es, yo les voy a dar lo que ustedes necesitan. ¿Por qué?
por ordenar las prioridades y por ser obedientes. La obediencia es parte fundamental para poder alcanzar no solo la presencia de Dios, que eso es nuestra mayor bendición, sino también las cosas que Él tiene para nosotros. La obediencia es clave y es fundamental para poder estar y entrar en la presencia de Dios. Voy a utilizar un ejemplo bíblico para decirles esto. Dios le pidió a Moisés que levantara el tabernáculo y que lo preparara, y le dio instrucciones específicas para ese tabernáculo, que era el mismo templo que estamos hablando hoy, solo que en ese momento era un tabernáculo, era algo temporal. Ahora, ese tabernáculo Dios lo mandó a hacer, lo mandó a diseñar con instrucciones específicas. Y en Éxodo 40, más noche ahí en su casita, revísenlo. En Éxodo 40, Dios le dice cómo, a dónde, cuántos y cómo debería estar todo hecho. Y más de 9 veces dice, y Moisés hizo como Jehová le mandó. En todas las instrucciones al final dice, y Moisés hizo como Jehová le mandó. Luego dice otras instrucciones y luego dice, y Moisés hizo como Jehová le mandó. Y no fue hasta que todo estaba como Jehová le mandó que la presencia de Dios descendió en el tabernáculo. Es decir, la obediencia es crucial, es importante, es vital para poder tener la presencia de Dios en nosotros. No solo se trata de revisar la lista y decir, sí estoy mal. Se trata de ver la lista, ver cómo estoy y tomar acción sobre cómo corregir estas prioridades. La obediencia es necesaria y la obediencia viene del temor de Dios. Porque si yo no temo a Dios, no voy a querer hacer lo que Él me pide. Si yo no creo en Él, no va a ser para mí significativo el poder obedecerle. Así es que hay que recordar lo básico. Y no podemos obedecer si no tenemos fe. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así es que es necesario la obediencia. Pero para poder obedecer primero hay que tener fe. Hay una frase que a mí me gusta mucho y dice que nuestra fe, lo que nosotros creemos, afecta la manera en cómo nos comportamos. Y eso es muy cierto. Si yo no creo a Dios y a sus promesas o a sus palabras, no voy a obedecer lo que Él me pida. En este caso, para ellos, creyeron y obraron, obedecieron. Lea el verso 12 del capítulo 1, del 12 al 15. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y que dice, y temió el pueblo delante de Jehová. Oiga esto, no solo escucharon, sino también tomaron en consideración y temieron. Y ese temor de Dios los llevó a obedecer. Reconstruyeron el templo. Finalmente, durante 4 años, reconstruyeron ese templo, pero fue porque en su corazón hubo un despertar. Aquí lo dice. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y lea esto. Al final ni siquiera somos nosotros los que hacemos verdaderamente las cosas. Lo que nosotros ponemos es la disposición. Dios se encarga de el querer y el hacer, dijo Pablo. Nosotros solo tenemos que decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y Él hace el resto. Oiga esto, el verso 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron, ¿y qué dice ahí? Y trabajaron, obedecieron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Obedecieron porque primero temieron y luego Dios despertó su espíritu, les dio un avivamiento, les dio un deseo, una gana, y no solo eso, les dio las habilidades, los recursos y todo lo que necesitaban para que ellos pudieran hacer la obra que tenían que hacer. En este caso era el trabajo de reconstruir la obra, la casa de Dios, perdón. Ahora,
Con esto yo aprendo que la obediencia es importante, pero no puede haber obediencia sin primero tener fe, tener temor de Dios. Así es que primero hay que tener fe, hay que tener temor de Dios, y luego la obediencia es importante, porque sin la obediencia no tenemos la presencia de Dios. Cuando nosotros nos disponemos a obedecer y decimos al Señor, úsame, aquí estoy, puede que no sea el mejor, puede que no tenga todos los requisitos, pero Señor, aquí estoy para lo que necesites, el Señor despierta nuestro espíritu, nos pone todo lo que necesitamos, nos equipa y estamos listos para ser usados en su obra. Lo que cambió la situación del pueblo no fue la motivación, no fue el discurso de Ageo. No fue que Ageo los regañó y les dijo, ¿y qué pasó? ¿A dónde habían estado todo este tiempo? ¿Y por qué sus casas se ven bonitas y la casa de Dios está así como está? Lo que cambió a un pueblo completo fue el avivamiento del Espíritu Santo. Es decir, Dios despertó el Espíritu, dice. Y eso solo viene a través de tener un corazón de obediencia. Ahora, imagínense qué cosas podrían cambiar en nuestra vida si nosotros decidimos ser obedientes a la palabra de Dios y decir, Señor, ok, úseme. Si nosotros decidimos ordenar nuestras prioridades, quizás ese matrimonio Dios lo va a transformar. Quizás la manera en la que yo veo la vida, el Señor la va a transformar. ¿Quién sabe cuántas cosas cambiarían si nosotros ordenamos nuestras prioridades y somos obedientes? Finalmente, y para terminar, la obediencia siempre viene de la mano con la bendición de Dios. Y no me refiero a bendición material. La mayor bendición que Dios promete es decirle al pueblo, yo estoy con vosotros. Porque si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Tenemos satisfacción, gozo, plenitud, amor, paz en nuestro corazón que sobrepasa todo entendimiento. Y aun cuando el mundo está atribulado, está ansioso, es un caos, nosotros podemos descansar en el Señor y decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harás descansar y me guiarás junto a aguas de reposo. Así es que la mayor bendición de la obediencia es que Dios diga, yo voy a estar contigo. No nos va a quitar los problemas, pero Él va a estar con nosotros. Y dice la palabra que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es que la mayor bendición es que Dios esté conmigo. Pero no sé, Dios es tan bueno, tan misericordioso, tan amoroso, que no se queda solo ahí. También tiene otras bendiciones preparadas, que esas no se las puedo decir, porque no sé específicamente la situación. Pero sí estoy seguro que Dios es un Padre amoroso, que nos ama, y que cuando nosotros le agradamos, Él le gusta dar buenos regalos a sus hijos. Jesús dijo, ¿qué padre de vosotros le daría una piedra a su hijo si le dice tengo hambre? O le daría una serpiente. Cuánto más su Padre Celestial va a darles las cosas que necesitan si ustedes se las piden. Así es que lo primero esta noche es ordenar nuestras prioridades. Pensemos, si mi casa está bien, pero ¿cómo está mi vida espiritual? Y cuando digo mi casa, no me refiero a mi casa física, sino mi vida. ¿Cómo está alrededor construida mi vida? ¿Y cómo está mi vida espiritual? Ordenemos nuestras prioridades. Segundo, si ya vimos que estamos en una que está mal y quizás una la hemos puesto arriba de la otra, pues obedezcamos y cambiemos esas cosas. Enfoquémonos en lo que hay que enfocarnos y finalmente el Señor va a estar con nosotros y nos va a bendecir. Para mí ha sido un gusto el poder escuchar este mensaje de parte de Dios y poder compartirlo con ustedes. Me ha hablado mucho el Señor para mi vida, para mi matrimonio, para esta nueva etapa, y pues si el Señor quería hablar algo con ustedes, ya es de Él. Yo estoy lleno de gozo de poder compartir con ustedes, conocerlos y poder decirles, son ahora doblemente especiales porque es la primera vez que me toca compartir ya en esta nueva etapa y con mi esposa al frente. Así es que les amamos y oremos. Padre, gracias por esta tarde-noche, por recordarnos, Señor, que tú eres el centro de nuestra vida, Señor.
Ayúdanos, Señor, a ordenar nuestras prioridades de tal forma que tú reines y gobiernes en nuestro corazón. Señor, desde la manera en que hablamos, la manera en que pensamos, la manera en que tratamos a los demás, que seas tú el centro, Señor, para que las demás personas vean esto y puedan ser alcanzadas a través de nuestros testimonios, nuestras vidas, la manera en que tratamos a los demás, en la que trabajamos. Señor, ordena nuestras prioridades. Si hay algo que está desordenado en nosotros, cámbialo, Señor. Muéstralo, revélalo en nuestro corazón para que podamos, Señor, cambiar. Danos, Señor, tu espíritu, pues le necesitamos para poder obedecer. Señor, no podemos hacer nada aparte de ti. Tú lo dijiste claramente, que tú eres la vid y nosotros los pámpanos, Señor, y no podemos hacer nada aparte de ti. Ayúdanos, Señor, a poder con tu espíritu cambiar esas cosas y obedecer a lo que tengamos que obedecer. Si es comenzar a servir, comenzar a hacer algo o dejar de hacer cosas, Señor, ayúdanos a obedecer y que a través de esa obediencia nos des la mayor bendición, que es poder estar en comunión contigo. Señor, y si tienes algo más, lo recibimos, pero lo que más queremos es tu presencia, Señor. Gracias porque a través del capítulo 1 de Ageo nos hablas y nos enseñas estas cosas. En tu nombre oramos. Amén y amén.